Buenas tardes, muchas gracias por seguir conectados al 11º curso de actualización en imágenes diagnósticas de Azorreuma. Empezamos nuestra sesión de cristales. La primera conferencia se llama Utilidad de la ultrasonografía en el diagnóstico y seguimiento de gota y artropatía por cristales. Esta conferencia será presentada por el doctor Mario Enrique Díaz Cortés. El doctor Mario es especialista en medicina interna de la Pontificia Universidad Javeriana, es reumatólogo de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un máster en administración y salud y adicionalmente tiene un diplomado en ecografía musculoesquelética. El doctor Mario ha sido profesor EULAR de ecografía musculoesquelética. Muchas gracias, doctor Mario, por su conferencia. La temática va a ser básicamente relacionada con el proceso que ha habido en la determinación de las lesiones elementales y de la patología elemental que se deben evaluar mediante ecografía en todo paciente con enfermedad reumática. En 2004, el doctor Richard Wakefield dio como una carta de navegación en la cual se describía junto con parte de los expertos que ven ustedes aquí, cómo se debía evaluar o cómo se debía ver ecográficamente y diagnosticar una sinovitis, una erosión, un daño tendinoso o una entesitis, y con el ir y venir de las diferentes investigaciones se fue evolucionando, se fue introduciendo la ecografía en las diferentes enfermedades reumáticas y llegamos a esta revisión 14 años después. Dentro de los que nos compete les mostraré en qué están en el día de hoy la definición de lesiones elementales en pacientes con enfermedades procristales. En este cuadro básicamente se describe la anormalidad, en este caso el doble contorno, y cómo se debe ver esta lesión estructural de la articulación, y la foto que ven en la mitad en el espacio que correspondería a lesiones inflamatorias que no se describen en este caso y que yo aproveché para ilustrarlo con ecografías de pacientes míos de la vida real. Ustedes pueden ver aquí un doble contorno. Tienen que tener mucho cuidado cuando lo estén buscando de que esta anormalidad condrosinovial hiperecoica es independiente del ángulo de insonación, lo que no ocurre así con el signo de interfase que se presenta cuando hay líquido intraarticular y que tiene una imagen similar, mas no tan, entre comillas, hiperecogénica, porque esta hiperecogenicidad que ven ustedes en el doble contorno dado por el depósito de cristales de urato monosódico a nivel condrosinovial básicamente es casi igual a la cortical, lo cual no ocurre con el signo de interfase. Acto seguido vemos un tofo que se ve como una anormalidad circunscrita de mayor o menor homogeneidad dependiendo de su antigüedad, que puede o no generar onda acústica posterior y que está rodeada de un anillo anecoico. Y finalmente los agregados hiperecogénicos que ven ustedes allí, que se presentan como un grupo heterogéneo de depósitos de urato monosódico que se pueden evaluar con diferentes grados de ganancia y no van a desaparecer, y realmente tiene poca influencia el ángulo de insonación en esta normalidad. Entramos ahora con las lesiones elementales de las condrocalcinosis o depósito de cristales de pirofosfato de calcio. Ven ustedes en un fibrocartílago meniscal un depósito hiperecogénico de forma variable que permanece fijo o se mueve si hacemos un estudio dinámico.
Y finalmente vemos el depósito de cristales de pirofosfato de calcio intrasustancia en un cartílago troclear, lo cual lo diferencia de lo que acabamos de ver en el doble contorno, donde la distribución del urato monosódico es condrosinovial y del pirofosfato de calcio es intracartilaginoso. También podemos ver depósitos a nivel de los tendones y vean ustedes estas anormalidades hiperecogénicas lineales, y también a nivel del fluido sinovial, o aquí también lo podemos ver como unos puntos hiperecogénicos de tamaño variable. Obviamente en una misma articulación podemos encontrar diferentes grados, pues diferentes compromisos. Vean ustedes en esta articulación acromioclavicular cómo hay depósitos en el cartílago, y también aquí en la bursa subdeltoidea. Pero bien, una vez que se definen las lesiones, se entra a evaluar la confiabilidad de las mismas, previamente se confirmó la validez de las mismas y posteriormente entramos a evaluar la factibilidad de las mismas. Este es un consenso que se realizó con las lesiones de gota, en los cuales quiero llamar la atención que tanto la fiabilidad a nivel interobservador como intraobservador fue muy buena, especialmente para lo que corresponde al doble contorno y a la presencia de tofos y erosiones. Un poquito menos resaltable, digámoslo así, el kappa que se encontró a nivel de los agregados, siendo de todos modos bueno a nivel de la variabilidad intraobservador. Esto nos da tranquilidad de que realmente las anormalidades detectadas por ecografía a nivel de los pacientes con gota, pues realmente son anormalidades que se pueden ver de manera consistente. Estudio similar hicimos en Panlar, participamos 61 ecografistas. Aquí lo que quiero llamar la atención que se hizo en dos fases. Una con 18 ecografistas que vieron imágenes fijas y posteriormente con 61 ecografistas también con imágenes fijas, y también se hizo una división entre los que tenían mayor experiencia o tenían menor experiencia. No se vio diferencia y sigue siendo muy confiable la detección tanto de tofos como de los depósitos de doble contorno. Estos mismos procesos se repiten en la condrocalcinosis y comenzamos con el estudio que se realizó primero a nivel de rodilla, que es la articulación estrella, la articulación que más se afecta, y vean ustedes cómo se ve anormalidades en el fibrocartílago, en el cartílago hialino, en el tendón y en el líquido sinovial a nivel de rodilla, y cómo están descritas estas anormalidades que fueron las que se tomaron posteriormente en el artículo del Journal of Rheumatology, donde ya se les dio carácter definitivo dentro de OME. Y realizamos nosotros también un estudio similar para evaluar la confiabilidad de las definiciones de condrocalcinosis, pero extendidas a cadera, a hombro y a muñeca. Aquí se realizó el estudio de dos formas: un ejercicio con imágenes fijas, mediante internet, donde ustedes pueden ver que se resalta a nivel del fibrocartílago y de la articulación acromioclavicular una alta confiabilidad, una muy buena confiabilidad interobservador. Y la intraobservador fue realmente buena muy buena en todas las articulaciones y estructuras que se evaluaron, tanto en muñeca como en articulación acromioclavicular, como en cadera, así como también en el fibrocartílago y en el cartílago hialino. Hicimos posteriormente un ejercicio donde yo participé en Siena,
donde fuimos alrededor de unos 18 reumatólogos que estuvimos reunidos, y ya lo que hicimos fue el mismo ejercicio, pero tomando en los pacientes las imágenes e interpretándolas inmediatamente. Como ocurre con esta modalidad de estudio, indudablemente el desempeño tiende a bajar. Se mantuvo a nivel del fibrocartílago respecto a la variabilidad interobservador, pero se redujo en las otras, siendo aceptable en la articulación acromioclavicular. En lo que respecta a la variabilidad intraobservador, mejoró un poco el desempeño, pero nunca se logró los mismos niveles de concordancia que se logró cuando se hizo el estudio con imágenes fijas. Sin embargo, vean ustedes que a nivel de muñeca, ligamento triangular y a nivel acromioclavicular hubo un buen desempeño. Pero muy bien, nos preguntaremos en este momento qué debo evaluar yo en un paciente, por ejemplo, con gota, que es la artritis más frecuente en hombres mayores de 50 años. Es un estudio de casos y controles de la doctora Esperanza Naredo, donde ella sugiere que evaluar una articulación, 3 cartílagos articulares y 2 tendones da una muy buena validez diagnóstica con una aceptable sensibilidad y especificidad. La sensibilidad y la especificidad fue muy pareja, cercana al 85%, lo cual es muy bueno. Y básicamente lo que se recomienda es una articulación, la radiocarpiana, 3 cartílagos articulares, la cabeza el cartílago que está cubriendo la cabeza del primer metatarsiano. El cartílago que está a nivel del astrágalo y el cartílago que se encuentra en la faceta intercondilia de la rodilla. Y respecto a los 2 tendones, lo que se recomienda básicamente es que sea el tendón del tríceps y el tendón patelar a nivel de sus 2 inserciones. Si ustedes asocian o añaden una segunda articulación que puede ser rodilla, se logra una sensibilidad del 92%, pero se baja la especificidad al 75%. Y los 2 hallazgos que fueron más específicos pero menos sensibles fueron los hallazgos que se encontraron en los tendones del tríceps y patelar, donde la especificidad llegó al 92-93% y la sensibilidad obviamente bajó a más del 50%. Siempre nos hemos preguntado, en los pacientes hiperuricémicos asintomáticos encontramos alteraciones en un 25% de ellos. Pero ¿cómo hacemos para hacer un estudio ecográfico que nos permita tener un buen rendimiento? Bueno, aquí nos dan la respuesta. Se recomienda para doble contorno la primera articulación metatarsofalángica y el cóndilo femoral a nivel de la faceta intercondilia donde se encuentra el cartílago hialino. Y para tofos la primera articulación metatarsofalángica. Esto básicamente pueden hacer ustedes de rutina, es muy fácil y muy rápido en todo paciente que sospechen gota. Muy bien, la ecografía llegó a formar parte de las recomendaciones de diagnóstico de gota. Aquí simplemente se ilustran las fases evolutivas y los instrumentos que podemos utilizar para el diagnóstico, bien sea la determinación en el laboratorio de microcristales, el diagnóstico clínico y el diagnóstico imaginológico. Estas son las recomendaciones que yo creo que todas las hemos leído y no me voy a detener en ellas. Aquí simplemente quiero resaltar que en lo que respecta a los algoritmos clínicos, tengan en cuenta ustedes que son algoritmos clínicos clasificatorios, no diagnósticos, excepto uno, solamente uno es diagnóstico, por lo tanto no pueden ser aplicados en la cotidianidad. El DCT tiene muy buena sensibilidad y especificidad, pero en casos tardíos, no en casos tempranos. Y bueno, aquí ven más o menos
como ciertos estudios han mostrado la sensibilidad y especificidad de los hallazgos de tofo, doble contorno y la apariencia de tormenta de nieve, que ya también lo hemos evaluado. Se resalta muchísimo la especificidad de estos hallazgos y la sensibilidad corre a cargo del operador y también de la evolución de la enfermedad en el momento que le hagamos el estudio. Y ya para terminar, unas pocas palabras sobre la importancia que tiene el ultrasonido en el diagnóstico de la enfermedad por cristales de pirfosfato de calcio. Este fue un metaanálisis y una revisión sistemática que hizo Giorgio Philippou, que es el líder en condrocalcinosis de Omeral, junto con otros colegas italianos, y vean ustedes cómo la sensibilidad puede ser del 77% a nivel de cartílago hialino y la especificidad del 92%. Y global, en cualquier estructura, mejora. 89% la sensibilidad y una especificidad del 94%, con un poder discriminatorio dado por el área debajo de la curva excelente. Situación similar ocurre cuando evaluamos el fibrocartílago, una sensibilidad del 77%, una especificidad del 96% y en promedio, vean ustedes aquí al lado derecho, la sensibilidad sobre el paciente, la sensibilidad promedio y la sensibilidad versus el sinovioanálisis, la cual es del 87% y del 98%. En este metaanálisis hay que tener en cuenta que hubo tres patrones de oro diagnósticos. Uno, el sinovioanálisis, otro, los criterios de McCarthy y otro, la radiografía convencional.